noches, buen viernes. Estamos iniciando Noticias a Tiempo con tu servidor, Memo Flores. Porque los viernes también hay noticias, aunque muchos estén de vacaciones, estén de baquetones y de baquetonas. El viernes de resumen informativo. Esta semana, en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, hubo respuesta, pero no con aranceles. China decidió contraatacar exhibiendo que gran parte de las marcas de lujo, esas que se comercializan por miles y miles de pesos, realmente son hechas y realizadas en su mayoría en China. Recognize this style, this bag? Of course you do. For the past more than 30 years, we have been OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. But for this, I am not proud because we were only making our wages. The profit margin for the people who are actually making the bags are very low. What I'm really proud of is that first, we have the best quality control. Two, we have the best craft. Mientras se desarrolla esta contraofensiva china, ya hay quienes han comenzado a comercializar estos productos chinos a bajo costo, aunque no tengan certificaciones ni sean oficiales de las marcas. Es más, que sean productos piratas. El resultado es un golpe durísimo para las marcas de lujo, para las marcas en general y para muchos pequeños y medianos empresarios. En información nacional, también el lunes, Saltillo rompió récord. Esta semana, la capital del estado de Coahuila registró el precio más alto del país en cuanto a la canasta básica. El supermercado H-E-B, ubicado en la Colonia República, consideró o estableció que los 24 productos esenciales monitoreados por la Profeco serían o son los más caros, con un costo total de 1,012 pesos con 25 centavos. Una muestra clara del impacto económico que golpea a miles de familias en el norte del país. El dato proviene del más reciente monitoreo semanal de los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor y marca una diferencia significativa frente a los costos de esta misma canasta básica en otros estados del país. Su competidor más bajo, el más cercano, está a 300 pesos, por ejemplo en Tijuana. El martes de esta semana, el gobierno federal ordenó suspender el trasvase del agua de la presa La Amistad en Acuña, Coahuila, hasta la presa Falcón en Tamaulipas. La decisión se tomó después del llamado del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y del alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, a la ayuda urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Argumentaron que el traslado o el trasvase de esta agua ponía en riesgo el abasto de agua para el consumo humano. La prioridad, dijeron, es garantizar el suministro para la población y para la actividad productiva como la ganadería y la agricultura. La presa La Amistad está en niveles críticos con menos del 12.7% de su capacidad y con un riesgo significativo de seguir bajando. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se mantienen mesas de diálogo entre autoridades mexicanas y funcionarios de Estados Unidos para avanzar en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. En más información, del mismo martes, el gobierno de Donald Trump ha lanzado nuevas advertencias, ahora contra las universidades como Harvard y el MIT, amenazando con restricciones a estudiantes extranjeros y recortes a fondos federales. La medida llega después de los crecientes desacuerdos en torno a las exigencias sobre admisiones y enseñanzas, en particular para combatir el antisemitismo tras protestas pro-Palestina en varios campus de la universidad. Ante esto, el presidente Donald Trump literalmente no le gustó que le dijeran que no. Además de las restricciones a estudiantes internacionales, su administración evalúa quitarle las exenciones fiscales a la universidad, así como a otras universidades como MIT, que denunció que los recortes ya están afectando la investigación. También alertó sobre la posible revocación de visados, una decisión que tendrá un impacto directo en el desarrollo de la ciencia y en la llegada de talento internacional a los Estados Unidos. Ambas instituciones acusan al gobierno de interferir en la autonomía académica, mientras al menos 60 universidades ya están bajo observación de la administración de Donald Trump. El miércoles por la noche, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos mantuvieron una nueva llamada telefónica, la quinta en lo que va de la administración del presidente norteamericano. Aunque no detallaron de qué se discutió, ambos coincidieron en calificarla como productiva. Pero esta conversación se dio en medio de varias tensiones entre ambos países. Recientemente Trump declaró que México estaba abusando, o asustado mejor dicho, de los cárteles de droga y mencionó que una gran parte del territorio, el 40% del territorio mexicano, estaba bajo el control de los cárteles del crimen. Incluso el presidente Donald Trump le ofreció ayuda. Claudia Sheinbaum no dejó esperar la respuesta. Durante su conferencia mañanera, sugirió que Donald Trump no estaba bien enterado de lo que estaba pasando en México y que México no tiene nada que ver con un narcogobierno.
respondió que Estados Unidos siempre busca intervenir de más en los asuntos internos de los diversos países. Pero la llamada no fue el único punto de fricción esta semana. Trump también amenazó con aplicar, o mejor dicho, ya hay un memorándum de que se va a aplicar un 20.91% a las importaciones o exportaciones de tomate mexicano que tengan como destino Estados Unidos. Esto a partir del 14 de julio. Hay que tomar en cuenta que México es el octavo productor de tomate a nivel mundial y es el principal distribuidor de tomate en los Estados Unidos. 5 de cada 10 tomates que se producen en Estados Unidos son producidos en México. Sheinbaum destacó que no hay sustituto para el jitomate mexicano. En Estados Unidos, como ya les digo, 5 o 6 de cada 10 tomates que se consumen en aquel país provienen de México. Además, México sigue actuando con cautela. ¿Por qué? Esto ante el despliegue de tropas norteamericanas del ejército en la frontera compartida. Donald Trump ordenó que el ejército tome una franja de 18 metros de ancho de largo desde California, pasando por Nuevo México y Arizona. Una de tantas medidas de su administración para detener la migración ilegal. Pero esta medida ha inquietado un poco a México, que ve con preocupación posibles violaciones a la soberanía y al territorio mexicano. Ante esto, Claudio Sheinbaum aseguró que su gobierno ya se ha movilizado para garantizar que los militares de ninguna manera crucen a territorio mexicano. Incluso mencionó que ya había enviado una nota diplomática a los Estados Unidos. En un golpe histórico para los derechos de las personas trans o a favor de las mujeres de este mundo, en el Reino Unido, este miércoles la Corte Suprema Británica emitió un fallo unánime que redefine legalmente lo que significa ser mujer. A partir de ahora, según la máxima autoridad judicial del Reino Unido, la definición de mujer debe basarse exclusivamente en el sexo biológico. El fallo marca un precedente. Las consecuencias legales, sociales y políticas apenas empiezan a dimensionarse. Mientras algunos activistas feministas celebran la decisión, frente al tribunal, organizaciones de los derechos humanos han advertido que esta medida podría tener consecuencias terribles para las personas transgénero en este país. Bajo este criterio, las mujeres trans quedan excluidas de espacios reservados legalmente para mujeres biológicas, baños, vestuarios, refugios, cárceles y hospitales. Todo, incluso aquellas personas que han realizado su transición de género y cuentan ya con un reconocimiento legal, verán ahora limitados sus derechos. Organizaciones de la comunidad lésbico-gay han calificado esta decisión como un retroceso grave en materia de derechos humanos y protección de minorías. Y más allá del Reino Unido, el fallo podría sentar bases legales para que otros países repliquen esta postura legal para redefinir lo que son hombres y mujeres. El jueves de esta semana también hubo información. Empezaba el Jueves Santo. Esta semana, los narcocorridos volvieron al centro del debate. En medio de una ola de regulaciones que avanza en varios estados del país, la música que hace apología del crimen organizado está siendo prohibida en espacios públicos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que su gobierno no pretende prohibir este tipo de música, pero también ha señalado la necesidad de fomentar una cultura distinta a la que promueven este tipo de canciones. Ella dice que no se trata de censurar, pero cada vez más estados están optando por prohibir los narcocorridos. Ejemplo, Aguascalientes, ejemplo, Michoacán. A lo largo del país, los gobiernos locales están endureciendo sus posturas. Aparte de Michoacán, aparte de Aguascalientes, Baja California, Tijuana, reformaron su reglamento en el 2023 con sanciones que van hasta los 1.2 millones de pesos sobre los estados o los empresarios o los artistas que interpreten narcocorridos. En el Estado de México, en municipios como Texcoco, Metepec, Tejupilco, aplican multas y hasta cárcel. En Guanajuato, aunque no existe una ley formal, ya se han cancelado conciertos por contenido que genera o vanagloria el narcotráfico. En Jalisco la prohibición es estatal. En Nayarit se vetaron narcocorridos y corridos tumbados con apología del delito. En Chihuahua, artistas como Natanael Cano fueron multados con más de $1 millón por interpretar este tipo de música. En Quintana Roo, hay zonas donde este tipo de música están vetadas en espectáculos masivos. Y esta semana, como ya lo comenté, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, firmó un nuevo decreto que prohíbe la interpretación y reproducción de música con apología del delito en espectáculos públicos. La medida no aplica para espacios privados. La gente podrá escuchar este tipo de música en su casa o en sus vehículos, pero no más en conciertos, bailes o ferias. En estos lugares queda prohibida. Por otra parte, en la Feria de Aguascalientes que inicia este fin de semana,
La gobernadora de este estado, a través y el Congreso local, aprobó una iniciativa que penaliza la apología del crimen y la interpretación de los narcocorridos. En más información de este jueves también, estamos ante una emergencia sanitaria. El brote de sarampión en México está o parece estar fuera de control, aunque las autoridades digan lo contrario. En el boletín epidemiológico semana 14, que cerró el pasado 11 de abril, la Secretaría de Salud reportó 232 casos confirmados. Pero tan solo 5 días después, el día de ayer, 16 de abril, el informe de la Secretaría de Salud dijo que ya había más de 421 casos, un aumento dramático que reveló lo que ya sabíamos: el sarampión está avanzando rápidamente. Este repunte es el resultado de la falta de vacunación, las campañas antivacunas que siguen ganando terreno y la desinformación que se sigue propagando, poniendo en riesgo a millones de mexicanos. Entre enero y marzo de este año, el gobierno federal confirmó que ha logrado vacunar más de 715,000 personas, pero el brote del sarampión sigue concentrado principalmente en Chihuahua, que hasta el 16 de abril registraba 403 casos, lo que representa más del 90% de los casos de sarampión a nivel nacional. Y no es un caso aislado. El origen está en la frontera. Con la llegada de la Semana Santa, la urgencia de vacunas es más crítica que nunca, especialmente para aquellos que viajan a Estados Unidos. En Texas también se enfrentó un brote de sarampión, con más de 551 casos confirmados en un total de 712 casos en todo el país. Y desgraciadamente, con 2 niños, 2 menores fallecidos, los 2 no contaban con vacuna contra el sarampión. En más información también del jueves, Trump no solo prometió hacer rica a América otra vez, prometió que su gobierno recaudaría miles de millones de dólares al día con los nuevos aranceles que interpondría o pondría a los demás países. Pero los datos oficiales dicen otra cosa. Desde la entrada en vigor de los llamados aranceles recíprocos, el pasado 5 de abril el gobierno estadounidense ha recaudado solamente 500 millones de dólares por día, muy lejos de los 2,000 millones diarios que el presidente aseguró que se generarían con esta medida arancelaria. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la recaudación total por todos los aranceles desde el 20 de enero pasado asciende a 21,000 millones de dólares, lo que representa un promedio diario de 250 millones de dólares. Esto pone en duda la verdadera efectividad de la estrategia arancelaria de Donald Trump, que hasta ahora poco provecho ha generado, pero sí ha generado desequilibrios económicos y pocos beneficios reales. En la información más relevante del día de hoy, viernes, se confirmó ayer que Hugo Buentello Carbonell, quien fuera subdirector de producción de Liconza durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por el caso de corrupción de Segalmex. Este caso que provocó un daño al erario superior a los 15,000 millones de pesos, que después de haber sido resueltas algunas de las inconformidades, el daño quedó en alrededor de 2,700 millones de pesos. Según la información, Hugo Buentello era investigado por la Fiscalía General de la República por su posible participación en delitos de organización derivadas de contratos con Liconza, y el delito que se le adjudicaba era de lavado de dinero y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto fue la información más relevante de esta semana, fue la información más relevante del día de hoy. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Soy Memo Flores, esto es Noticias a Tiempo, desde las 8 de la mañana a tiempo matutino, 1 de la tarde a tiempo central, y durante todo el día los demás programas que están para ustedes, para entretenerlos e informarles. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.